cayó de rodillas delante de Jesús y dijo: Señor, por favor, aléjate de mí. Soy demasiado pecador para estar cerca de ti. Pues estaba muy asombrado por la cantidad de peces que había sacado, al igual que los otros estaban con él. Sus compañeros Santiago, Juan, hijos de Zebedeo, también estaban asombrados. Jesús respondió a Simón: no tengas miedo, de ahora en adelante pescarás personas. Y en cuanto llegaron a la tierra firme, dejaron todo y siguieron a Jesús. Amén. Amén. Pues, en el día de hoy el título se llama ¿qué sucede cuando hay un verdadero encuentro con Cristo? ¿Y qué es tener un verdadero encuentro con Cristo? Hoy en día hay personas que piensan que una vida con Dios es como una religión, que solamente estamos viviendo una religión o seguimos una religión. Hasta mi padre, que yo le he hablado de la palabra, él viene y me contesta: yo soy católico hasta la muerte. Y yo me quedo, entonces, ¿por qué piensa eso? Y es que este mundo tiene un mal entendimiento de qué es una vida con Dios, qué es una vida con Cristo. Y las personas piensan que la religión, la gente piensa, mi religión es la verdadera, y lo de los demás no lo es. Y así tienen muchas personas ese pensamiento: ¿cuál es la verdadera religión y qué es lo que tengo que buscar verdaderamente? La gente se confunde. Pero, ¿en dónde la Biblia dice que somos salvos a través de una religión? ¿Dónde dice que yo por ser católico ya tengo el cielo salvo? Yo por ser cristiano o pentecostal o testigo de Jehová ya soy salvo. No, sabemos que no. Nosotros no seguimos a una religión, sino seguimos una vida con Cristo Jesús. Así es. Nosotros seguimos a Cristo. Nosotros no seguimos a una congregación, no seguimos específicamente al pastor, sino, claro, el pastor es utilizado por Dios, pero nosotros estamos siguiendo a Dios, estamos siguiendo a Jesús. Así es. Entonces, no sé si se recuerdan del pasado tema, pero voy a dar una breve recuerdo de cómo fue. Entonces, el tema se titulaba: no descuides tan grande salvación en Jesucristo. En este versículo que también se dio fue en Juan 3:16, que dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. El que cree en Cristo no se perderá, sino tendrá vida eterna. No podemos, como dije, tener ese pensamiento de que religión, no se trata de religión, sino una vida con Dios, una vida con Cristo, seguir a Cristo. Y en Juan 14:6 dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. No podemos llegar al Padre, no podemos llegar a Dios, a nuestro Creador, si no es por medio de Jesucristo. Todos los que creen en Jesucristo, que es su Salvador, que Él los liberó de sus pecados, que Él murió y resucitó, las personas que lo creen, entonces van a tener vida eterna. Los que creen que Jesucristo es el Hijo de Dios, así será. Entonces, vayamos a Hechos 16:3. Si alguien me lo puede leer. Perdona, Hechos 16:31. Amén. Ellos le contestaron: cree en el Señor Jesús y serás salvo, junto con todos los de tu casa. Amén. Eso es algo muy hermoso. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Todos éramos infieles a Dios en un momento, tuvimos un pasado pues que vivíamos en el pecado y no merecíamos la salvación, pero por gracia de Dios, por su gran amor, hasta un criminal puede ser salvo. Así es. Todo el mundo puede ser salvo si realmente se entrega a Dios y cree en Jesucristo como su Salvador, que es el Hijo de Dios. Un ejemplo que les puedo dar es fácilmente
básicamente pues el criminal. ¿Todo el mundo conoce aquí la historia del criminal? Pues vamos a Lucas 23. Lucas capítulo 23. Versículo 39 al 43. Si alguien lo puede leer, por favor. Amén. Uno de los malhechores que estaban colgados allí le lanzaba insultos, diciendo: ¿No eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le contestó y reprendiéndolo dijo: ¿Ni siquiera temes tú a Dios, a pesar de que estás bajo la misma condena? Nosotros, a la verdad, justamente, porque recibimos lo que merecemos por nuestros hechos, pero este nada malo ha hecho. Y añadió Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Es muy hermoso porque hasta en el último momento él se pudo arrepentir, reconocer que Jesús era el Hijo de Dios y le pedía a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas Amén. en tu reino, acuérdate de mí. Y Jesús le dijo: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Dios nos ha hecho la vida más sencilla. Nos ha hecho la vida más sencilla que todo el mundo, hasta un ciego, una persona que no escucha puede creer fácilmente. ¿Verdad? Si nos entregamos verdaderamente a Dios. Y es algo muy hermoso. Por su gracia pues podemos tener vida eterna. Y como sigo diciendo, que también me lo compartió el supervisor, la salvación está ahí, pero está en nosotros el tomarla o no. Y como dije la semana pasada, tener una vida con Cristo, tener una vida con Cristo es una necesidad como tomar el agua. No podemos vivir sin el agua y no podemos vivir sin Cristo. Así es. Un verdadero encuentro con Cristo es alguien quien cambia su vida conforme a la palabra de Dios. Cambia su vida y deja su propia voluntad y hace la voluntad de Dios. Porque muchas veces nos afanamos a las cosas que queremos en este mundo. Digamos, pues autos, casas, pero Dios no quiere que nuestra mirada esté en lo terrenal, sino en lo celestial. Dice que Él quiere que miremos primeramente por lo celestial y luego por todo lo demás. Entonces, pues, eso fue como una recopilación de lo que se dio la semana pasada. Entonces, volvamos a Lucas 5. Entonces, me gustaría que otra persona diferente leyera el versículo 1 hasta el 4. Amén. ¿Amén? Entonces llegaron al otro lado del lago, a la región de los Gerasenos. Cuando Jesús bajó de la barca, un hombre poseído por un espíritu maligno salió del cementerio a su encuentro. Este hombre vivía entre las cuevas de entierro y ya nadie podía sujetar Lucas 5, del 1 al 4. hasta el Marcos. Está bien. Lucas 5, capítulo 5, del 1 al 4. Amén. Amén. Cierto día, mientras Jesús predicaba en la orilla del mar de Galilea, grandes multitudes se abalanzaban sobre él para escuchar la palabra de Dios. Jesús notó dos barcas vacías en la orilla, porque los pescadores las habían dejado mientras las lavaban sus redes. Al subir a una de las barcas, Jesús le pidió a Simón, el dueño de la barca, que le empujara al agua. Luego que se sentó en la barca y desde allí enseñaban a las multitudes. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar. Maestro, respondió Simón, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada, pero tú lo dices, echaré las redes nuevamente. Amén. Algo que quiero enfocar antes de ir a lo más central es
grandes multitudes venían a escuchar a Jesús. Y Jesús enseñaba a las multitudes sentado en una barca a la orilla del mar. Él se tuvo que literalmente ir hasta el mar para que todo el mundo se pudiera acomodar mejor y lo pudiera ver más fácilmente. Y me acuerdo pues una vez que la hermana Maribel dio una enseñanza, ella decía hasta Jesús debía tener una grande voz para que todos los escucharan. Porque allí en ese tiempo no había un micrófono, no había un micrófono, sino que él tenía que tener una voz potente para que lo escucharan. Y podemos ver que Dios es tan grande que Él hacía que hasta muchas multitudes pudieran escucharlo. Y no importaba dónde se predicara, sino que lo hacía con amor. Les enseñaba su gran amor. Y no importa muchas veces también donde estemos buscando de la palabra de Dios, si es afuera o adentro de un hogar, lo importante es que siempre permanezcamos buscando de Dios. Y es hermoso que grandes multitudes iban a escuchar a Jesús, pero vemos que en estos tiempos, y en los tiempos de antes también, pero en estos tiempos la gente no quiere buscar de Dios. Pues la gente no quiere buscar de Dios porque dice que a lo bueno le van a llamar malo y a lo malo bueno. Ya nadie quiere buscar de Dios porque sabe que es algo bueno, pero le dicen malo. Dicen que la Biblia se contradice, que la Biblia, pues, como que... Bueno, la última vez estaba hablando con una compañera de mi trabajo y viene y yo le estoy diciendo que si ella va a la iglesia o no va a la iglesia. Ella me dice sus opiniones de la vida y dice que ella cree que la Biblia no está bien, que la Biblia pues como que no le agrada algunas cosas que dice. Entonces yo le digo, ¿y qué tal si tú estás incorrecta? Y ella me dice, pues entonces si estoy incorrecta, pues ni modo es por mí. Y yo, bueno, entonces por eso tienes que entregarte a Dios, pero es complicado. Es una chica americana y pues yo sí sé hablar inglés, pero expresándome de Dios es más complicado hablar inglés, pero ahí pues voy a seguir luchando con ella. Pero esa es la cosa, hoy la gente reconoce que lo bueno es Dios, pero le llaman malo, no le agrada lo que Dios dice. Digamos pues gente homosexuales, entonces pues digamos si tiene un amigo homosexual, pues dice en la Biblia los que son homosexuales o los que se echen con el hombre no van a ir al reino de los cielos. Pero aún así, pues esas personas que tienen amistades que son homosexuales, pues como, pues la Biblia dice esto, pero yo tengo mi amigo, pues prefiero irme por mi amigo, no me agrada la Biblia. En otras palabras, como que ponen su autoridad por encima de la de Dios. Y eso está mal. No debemos poner nunca nuestra autoridad por encima de la de Dios. Pero esas son personas que no saben lo que hacen. Y por eso Dios las sigue perdonando y dándole cada día más vida para que ellos algún día vengan y se arrepientan. Y pues, ¿alguien quiere leer el versículo 5 hasta el 7? Perdón. El 4 hasta el 7. Uno a la vez. Amén. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón, ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar. Maestro, respondió Simón, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada. Pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. Y esta vez las redes se llenaron de tantos peces que comenzaron a romperse. Un grito de auxilio atrajo a los compañeros de la otra barca y pronto las dos barcas estaban llenas de peces y a punto de hundirse. Amén. Amén. Aquí podemos ver que Dios le pide a Pedro, Jesús después de la enseñanza, como que quería darle un refrigerio a la multitud, quería pues, alimentarlos, y le pide a Pedro que Simón que echara sus redes para pescar. Aquí podemos ver que Pedro en este momento tuvo una crisis de fe. En el versículo 5, cuando pues, Jesús le pide a Pedro que echara la red para pescar, Pedro dice, maestro, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada, pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. Amén.
Él solo siguió el pedido de Jesús, lo que Jesús le pidió, pero él no creía que iba a pescar un pez. Porque él decía, bueno, si yo he estado pescando toda la noche y pues no he pescado nada, pues no voy a pescar nada ahorita. Pero ahí tuvo una crisis de fe, como que no tuvo completamente esa fe en el sentido de que así será, como que sí voy a conseguir esos peces. Y hubo una noche, esto es muy interesante, yo vengo al pastor y le digo, está lloviendo muy feo, yo creo que nadie va a venir a mi reunión, la verdad, está lloviendo demasiado de feo y pues no creo que la gente va a venir. Y luego me dice, hombre de poca fe, y yo, pastor, me hace sentir mal. Y me dice, hombre de poca fe, ¿no? Y yo, bueno, está bien, pues, que sea la voluntad de Dios, así será entonces. Y luego esa noche viene, pues, la familia de ustedes por primera vez a la reunión y luego se convirtieron. Y luego, pues, Dios me enseña ahí, ¿ya ves? Entonces no podemos tener esas crisis de fe. Sí. Tenemos que siempre tener fe en alto de que Dios siempre va a obrarle a los demás. Así es. Muchas veces tal vez no vemos el proceso de una persona, pero Dios va obrando poco a poco o puede obrar de la noche a la mañana. Así es. Y pues tenemos que tener esa fe de que Dios nos cambia siempre, Él hace milagros. Muchas veces dudamos porque lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. Muchas veces pensamos, es imposible que pase esto, pero para Dios Él abre mares para que las personas caminen. Él destruye a gente, gigantes. Él da a los enemigos en las manos de su pueblo y han vencido siempre. Si siguen a Dios, pues seguiremos venciendo, ¿no? Amén. Amén. Y Pedro se dio cuenta que Jesucristo no es como cualquier otro hombre, sino reconocía que Él era diferente a los demás, que Él tenía autoridad sobre todo, incluso pues tenía autoridad sobre el mar, sobre todo en general. Y pues se dio cuenta que tenía autoridad cuando pues vio que habían demasiados peces comparado con el otro día, como de la noche a la mañana ya va a haber demasiados peces hasta que ya casi la barca se va a hundir. Y pues podemos ver que Dios le dio la autoridad a Jesús para hacer todo. Es algo maravilloso, porque por gracia de Dios y a través de Jesucristo podemos ser liberados por nuestros pecados. ¿Alguien puede leer el versículo 8 al 9? Amén. Sí. Amén. Y viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Amén. Amén. ¿También puede leer el 8? Sí, ese es el 8. Perdón, el 9. Ajá. Porque la pesca que habían hecho y el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Aquí podemos ver que Pedro se dio cuenta lo que había sucedido y cayó de rodillas. Pedro cayó de rodillas porque tuvo un encuentro con Jesús. Gloria a Dios. Pedro vio un milagro y tuvo un encuentro con Jesús y tuvo un verdadero arrepentimiento. Eso es lo que muchas veces necesitamos hoy en día. Si tenemos un encuentro con Dios, también necesitamos ese verdadero arrepentimiento. Él reconocía que él era pecador y que no debía estar cerca de alguien tan asombroso. Pero Jesús, no. Jesús decía, no, solo sígueme. Sígueme porque yo te voy a hacer pescador, pero de hombres. Amén. Y pues nosotros pasamos muchas veces por milagros y tenemos un encuentro con Dios. Muchas personas hoy en día pues tienen milagros que son curados de sus enfermedades. Ahorita pues, por ejemplo, con lo del coronavirus, mucha gente estuvo hospitalizada, estuvo a punto de morir, al borde de morir. Y uno de estos ejemplos también es mi padre. Y pues muchas personas como que Dios les sigue dando yemas de vida, les sigue curando sus enfermedades, hacen milagros en ellos y ellos lo reconocen. Esa es la cosa, lo reconocen, pero cuando son curados, se alejan. Así es. Se alejan de Dios y solamente se van otra vez a vivir el mundo. ¿Y qué pasó de lo que Dios había hecho en ti? Y muchas de esas personas piensan, bueno, Dios, si tú me libras de esta enfermedad, voy a ir a la iglesia o voy a entregarme más a ti. Pero estas personas luego vienen y se alejan. Pero aquí podemos ver
que, por ejemplo, lo que hizo Pedro, él fue arrepentido, tuvo un verdadero arrepentimiento y pues quiso entregar verdaderamente a Dios, a Jesús, quiso seguirlo verdaderamente. Y tenemos que, él es un buen ejemplo de seguir, que cuando tengamos un verdadero arrepentimiento, no es como estoy arrepentido pero vuelvo atrás, no, porque cuando tú tienes una vida con Jesús, tú tienes esa vida y Jesús te cambia, entonces tú sigues caminando sin volver atrás. No podemos mirar atrás porque lo que va a ver atrás es solo pecado. Y si miras atrás, pues vas a caer por la tentación. Y debemos de alejarnos de esas tentaciones, poner una pared y solamente seguir caminando el camino que Dios tiene para nosotros. Amén. Entonces, pues, ¿alguien quiere leer el versículo 10 y el 11, por favor? Amén. ¿No? Sus compañeros Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, también estaban asombrados. Jesús respondió a Simón: no tengas miedo, de ahora en adelante pescarás personas. ¿Y el 11? Y en cuanto llegaron a tierra firme, dejaron todo y siguieron a Jesús. Amén. Amén. Es muy hermoso, porque Dios tiene diferentes propósitos para nosotros. Pues el pastor, pues Dios le dio el propósito de ser pastor, ¿no? Entonces lo tenemos aquí. Y también para cada uno de nosotros, pues Él tiene diferentes propósitos. Y pues Dios quiere que nos entreguemos y sirvamos para Él. Amén. Podemos ver que Dios le dio el propósito a Pedro, el ser pescador, pero pescador de personas. Él quiere que busque a esas personas y la traiga a su evangelio, que la traiga a Él, Así básicamente. Y nosotros debemos de seguir a Jesús en nuestra vida, como Pedro lo hizo. Y muchas veces pasamos por crisis de fe, en la cual a veces dudamos, pero Dios nos enseña que no debemos de dudar, sino tenemos que permanecer con fe, porque siempre vamos a salir victoriosos. Así es. Pero entonces, pues, también podemos ver que tenemos que tener también un verdadero arrepentimiento. Un verdadero arrepentimiento es, como dije, estoy arrepentido pero vuelvo al mundo. No, lo que hizo Pedro fue arrepentirse y siguió Jesús. Esa es la gran diferencia hoy en día. Gente se arrepiente pero luego se va al mundo y se queda otra vez en el mundo y luego regresa a la iglesia. No, Dios quiere que permanezcamos en ese camino que nos tiene preparado. El propósito, como dije, que le dio a Pedro fue ser pescador de hombres. Y entonces, ¿qué hizo él? En el versículo 11 lo dice así. Dice, en cuanto llegaron a tierra firme, dejaron todo y siguieron a Jesús. Siguieron a Jesús. Y literalmente, pues tenemos que hacer así. Tenemos que seguir a Jesús, tenemos que seguir esa vida que Dios tiene preparado para nosotros. Tenemos que ser valientes, tener fe, no tener una crisis de fe, sino tener fe de que todo va a salir bien. Amén, así es. Tenemos que siempre estar con la mirada hacia arriba, porque Dios siempre nos va a proveer en todo momento. Que estamos dispuestos a seguir a Jesús y hacer la voluntad de Dios. Y tenemos que siempre permanecer fieles a Dios. Y si cometemos un error, tengamos un arrepentimiento y volvamos otra vez a Dios. Porque el enemigo va a estar en su mente, cometiste un error, como que no eres digno de buscar a Dios. No eres digno de tener una vida con Jesús. Y es lo que pasó con Pedro. Pedro decía, yo soy un pecador y aléjate de mí. Pero Dios no quiere que nos alejemos de Él. Si tenemos un pecado, nos arrepentimos y nos acercamos a Él. No nos dejemos llevar por nuestros pensamientos o por lo que dicen las personas, que nos alejemos de Dios, sino por la voluntad de Dios. Y hermanos míos, esto es un verdadero encuentro con Jesucristo. Y pues este era el tema que tenía hoy. Entonces pues le quiero dar paso primeramente al supervisor y luego al pastor, si tienen algo que decir, algo que añadir. Amén, que el Señor les bendiga. Amén. Si usted analizó un punto que dice, como el hermano decía, que todo momento tenemos una crisis. Y cuando Pedro le dijo, toda la noche hemos pasado trabajando, pero en tu nombre echaré la red, que ahí también hay una obediencia hacia nuestro Señor, porque si Él hubiera dicho toda noche pasé pescando y no lo hubiera hecho, no hubiera pasado nada. Pero Él, como dice el hermano,
después reconoció también. Cuando nosotros tenemos un verdadero encuentro, cuando realmente nuestro Señor cambia nuestro corazón, esos frutos se miran también. Amén. Así Y con es. cada uno de nosotros el Señor lo puede hacer, porque Él es el que transforma. Pero si nosotros no dejamos que Él transforme, el Señor no nos obliga. El Señor nos pone un camino que, como decía el hermano, es maravilloso. Es una felicidad servir al Señor. Lo hacemos por amor, no lo hacemos por compromiso. Y queremos que todas las personas entiendan que verdaderamente con sus vidas entregadas a nuestro Señor es que realmente van a tener esa salvación. Como decía el tema pasado, que cuidemos ese regalo maravilloso. Igual el hermano Gabriel compartió algo ahorita que decía que si nosotros venimos, hacemos buenas obras, dice, pero volvemos otra vez a fallarle a Dios y a volver al camino de antes, esas buenas obras dice que no nos van a salvar. O sea que eso queda olvidado. Entonces si nosotros empezamos realmente y empezamos a conocer al Señor, hagámoslo con todo nuestro corazón. Amén. Porque sabemos que, le digo, sígueme. Cuando el Señor dice sígueme, es que Él demanda obediencia. Así es. Cuando el Señor dice sígueme, es que Él quiere que nosotros realmente nos entreguemos a Él, que hagamos su voluntad, que vivamos como Él nos modeló su vida que Él vivió. Pero sabemos que a veces nosotros nos quejamos y por una cosita y nada a veces nos queremos alejar. Pero el Señor nos demuestra que también nos dice, nos hará pescadores de hombres. Amén. Y ese es para nosotros también. Hay muchas almas allá y nosotros podemos. El Señor nos ha dado a nosotros esos dones, nos ha dado sabiduría para hablar por medio de su palabra. Igual yo felicito al hermano Gabriel también porque sé que Dios está glorificando en su vida. Amén. Aleluya. Porque es maravilloso cuando uno realmente, como el tema es, realmente tiene ese encuentro y realmente reconoce su estado. Amén. Amén.